Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas en específico. Primero, la alcaldía de Panamá. Este tema me tocó cubrirlo esta semana y es como bien interesante cómo funciona el proceso de definir el presupuesto del municipio de Panamá y de la que maneja la alcaldía de Panamá. Entonces, el municipio se maneja a través del consejo municipal. Si bien hay un alcalde, el alcalde no es el presidente del consejo municipal. El consejo municipal son todos los representantes de los 26 corregimientos. Y eso hay en todos los municipios. Okay. Entonces, más o menos lo que dicen es como que el alcalde se ve un poco trabado si no cuenta con el apoyo del consejo municipal, porque obviamente ellos son los que aprueban presupuesto, deciden qué proyectos van, llevan las consultas ciudadanas, etc. Entonces, esta semana el Consejo Municipal de Panamá le aprobó el presupuesto armado por la alcaldía de 330 millones de dólares para el año 2022. Este presupuesto significa 53 millones más de lo que contaron para el 2021. En el Consejo Municipal, el presupuesto pasó con 24 votos a favor y solo 2 votos en contra, que fueron los de los panameñistas Ricky Domínguez y Willy Bermúdez. Fueron los únicos que votaron como en contra de aprobar este presupuesto. Entonces, recordemos que el Consejo Municipal no son todos PRDs, hay 15 PRDs, hay 4 panameñistas y el resto son Cambio Democrático, que si no me equivoco hay 5 y hay 3 molirenas. Incluso hubo 2 panameñistas que votaron a favor del presupuesto de José Luis Fábregas. Sin embargo, esto no es como que tan... Obviamente no hay tal cosa como una bancada, o sea, no es tan como que... Obviamente es muy político, pero no es como que tantos bandos, así como vemos en la asamblea, que dice que hay una bancada y se reúnen todos y demás. Entonces, es interesante porque el presupuesto del municipio, por la ley de descentralización, en verdad cuenta con 2 como fuentes de ingreso principales. Por descentralización, el gobierno central les pasa plata al municipio y por otro lado, el municipio cuenta con el dinero que recauda de los impuestos municipales. Ahí es donde Ricky Domínguez y Willy Bermúdez como que se cuestionan, ellos son representantes de Bellavista y de Don Bosco, respectivamente, donde se cuestionan que de dónde José Luis Fábregas dice que va a recaudar toda la plata que piensa recaudar si todavía el país está pasando como que por los efectos de la pandemia, recuperación post-pandemia, demás. El año pasado y este año, de parte del municipio han dicho que la recaudación se ha visto súper afectada por, obviamente, el cierre de los comercios, el golpe económico, demás. Y además, los panameñistas se quejan de que hay muy poca ejecución por parte de la alcaldía. O sea, que no ha habido como que un gran proyecto a donde se están destinando estos fondos. Sí. El único gran proyecto que se anunció en su momento y que creo que ya quedó bastante descartado fue el proyecto de la playa. De la playa y después lo del mercado y después, o sea, como que ha habido... Como él ha tratado de anunciar ciertos proyectos que han sido rechazados por la ciudadanía. Y la plata que se le da en descentralización no es disque, yo puedo usar esta plata para pagar planilla. El 90% de lo que se destine, de lo que te entre por descentralización se tiene que destinar a inversión. O sea que como que por ley. Entonces... Eso es lo que dicen Bermúdez y Domínguez, que en realidad ellos no ven capacidad para ejecutar. O sea, dicen, no es un tema de que no hay fondos, es un tema de que hay incapacidad por parte de la alcaldía para ejecutar. Cuando te metes a Panamá Compra, hay un par de proyectos millonarios, tipo 2 millones de dólares para mejoras en casas en tal sitio, 2 millones de dólares para mejoras de un parque, o sea, como que cosas puntuales en ciertos corregimientos. Pero sí es cierto que no hay como que o sea, no hay como que, mercados, estos son los mercados, no sé qué. Entonces, lo que dice José Luis Fábregas es que obviamente se ha visto súper afectado por la pandemia, que es politiquería de la quejadera de ellos y demás, y demás, y demás. También hay, por ejemplo, hay aumentos en lo que piensan destinar para la planilla, que dice José Luis Fábregas, que son ajustes de salario que le corresponden a las personas que trabajan en el municipio por temas de antigüedad que las otras 2 administraciones no han hecho y que hay gente que está ganando muy poquito, que tiene que, etcétera. Y para temas como consultorías, no sé si recuerdan que aquí reportamos que se habían gastado más de $600,000 en publicidad por parte de la alcaldía para distintas cosas, particularmente con Public 4. Entonces, ellos como que lo que dice Fábregas es que en realidad todo ese dinero de consultorías no son solo consultorías, sino que bajo ese renglón como que caen muchas cosas. Qué ambiguo. A mí me parece que es como que obviamente por ser el Distrito Capital es súper como, wow, son 330 millones de dólares. ¿En qué se van? Porque... no vemos, o sea... Sí, no vemos. Porque, por ejemplo, o sea, por más que... Y me parece que son proyectos que definitivamente se pueden
criticar y analizar como que con un ojo crítico. No estoy diciendo que porque se hicieron están bien, pero en la administración pasada tenías, por ejemplo, vi a España, vi a Argentina, o sea, como que veías a dónde estaba yendo la plata. Si se estaba yendo plata además es otra cosa, pero veías que como que había grandes proyectos había una sucediendo. proactividad de la alcaldía. Había grandes proyectos sucediendo. Entonces Fábrega como que se medio pierde por meses y de la nada aparece para dar una pésima idea de un proyecto que nadie quiere y la gente dice que no, y luego vuelve y se como que desaparece y entonces... Además de lo alto del presupuesto, creo que también hubo toda una discusión sobre lo rápido que se aprobó versus cómo se ha aprobado en otros años. Creo que vi al exalcalde Blandón diciendo que cuando él estaba en la alcaldía ese presupuesto tardaba alrededor de un mes en elaborarse y que esta vez, ¿cuánto fue que se discutió? Bueno, ok, ellos, cómo funciona es que, tal cual como en la asamblea, perdón, hay como comisiones dentro del Consejo Municipal. Entonces la Comisión de Hacienda es la que tiene que, o sea, ver el presupuesto, asegurarse que esté bien armado, no sé qué, y aprobarlo. O sea, como que hacer un informe donde dicen, recomendamos aprobarlo o recomendamos no aprobarlo. Y luego eso pasa como que al pleno del Consejo. El Consejo Municipal, la Comisión de Hacienda, es como las comisiones de la Asamblea, están los que están y luego pueden ir otros diputados a tener voz, más no voto. Entonces se aprobó en Comisión de Hacienda, como que hubo un par de discusiones. Obviamente hay como quejas ciudadanas de que no fue lo suficientemente amplio, de que no hubo suficiente participación ciudadana como que en el tema. Recuerdo que Willy Bermúdez estuvo ahí diciendo de que había poca ejecución y demás, y Fábrega dice que estamos pagando todavía cuentas del gobierno pasado, como que de la administración pasada. Entonces es como que mucho tira y jala. Una vez llegó al pleno del Consejo Municipal, se aprobó en menos de un minuto, se fue, dije, aprobar el informe enviado por la Comisión de Hacienda, ¡pa! Y fue, dije, ok. Entonces vi Willy Bermúdez y Enrique Domínguez dijo que chao, como que esto no tiene sentido. Claro, por eso fue que vimos el descontexto de ellos en redes sociales, ¿no? Porque... Sí, me parece también como que con todo el tema de la descentralización, que es una ley que ahorita se está buscando reformar y todo esto, es súper importante como que conocer quiénes controlan los consejos municipales, porque se habla mucho de los alcaldes, o sea, hay 71 municipios a nivel nacional y todos esos municipios tienen consejos municipales que manejan su propio presupuesto, porque la ley de descentralización les dice que ellos pueden manejar su presupuesto. Lo vimos con el tema de los gastos de movilización y los gastos de representación. Ellos mismos dicen cuánto es y en verdad no hay nadie que les pueda decir eso es sí o no. Porque la Contraloría dice que pero sí por ley a ellos les corresponde. Claro, exacto. Entonces es como que... Aunque en teoría debería venir con participación ciudadana y que los ciudadanos escojan hacia dónde es que se destina el dinero de los proyectos en sus corregimientos, ¿no? Sí. Y bueno, es un concepto nuevo el de la descentralización, así que muchas personas advirtieron cuando se introdujo la ley de descentralización que esto es lo que iba a suceder, o sea que podían haber muchos movimientos irregulares, etcétera, pero que era importante como que seguir fiscalizando y seguir tratando de actualizar la ley y ir afinando, pues. Afinándola, como bien dices, para poder empoderar lo más que podamos a los municipios y a las juntas comunales también. Exacto, porque en papel, o sea, y a mí personalmente el tema, o sea, como que la descentralización me parece que es la manera que un país como Panamá se debe manejar, ¿me entiendes? Como que tiene todo el sentido del mundo, sin embargo... En la práctica tiene sin fiscalización y sin participación ciudadana, solo es darle más plata a políticos para que hagan lo que ellos piensan que los va a ayudar a Claro, realizar. y necesitamos mucha más docencia, porque tal vez si la gente entendiera como que cuál es el rol que deben tener estas figuras y cómo este rol impacta tu vida, porque sí impacta bien directamente. Son las personas que más pueden impactar tu vida. Pueden impactar tu vida, en vez de los diputados, que pienso que la gente como que tiene esas ideas un poco... Sí. Tiene los cables un poco cruzados ahí, pero también por cómo se ha llevado la política tradicionalmente. Pero creo que mientras más la gente vaya entendiendo cuál es el rol de cada persona, cuál es el rol de cada autoridad, más van a poder fiscalizarlos. Así que esperemos que podamos seguir haciendo docencia del tema de la descentralización. De hecho, sería genial hacer solo un capítulo como qué es lo que le toca al municipio, qué es lo que le toca a las juntas comunales, para que la gente entienda súper bien cuál es el rol de sus autoridades. Y bueno, en otros temas, este tema siempre ha estado en la palestra pública todos los años. Pero cuando llegó la pandemia, pues obviamente por todas las restricciones de movilidad, tanto en Panamá como en el exterior, paró, y es el tema de los viajes de la Asamblea Nacional. Y es que, bueno, desde que empezó la pandemia, la Asamblea Nacional, o por lo menos según ellos en su página de transparencia del sitio web, ponen que no habían viajes, todos los meses ellos están supuestos a subir un informe de los viajes, y lo que aparecía era que no, pues que nadie estaba viajando, lo cual tenía sentido porque de vuelta estábamos en una pandemia, muchos países tenían restricciones, Panamá tenía restricciones, etcétera. Pero finalmente fue subido a la página de la Asamblea un reporte de viajes en el que ya los diputados, pues tú sabes, no están empezando a dar sus travesías, ya están viajando, ya están saliendo de su, no sé si zona de confort, saliendo del país. Por ejemplo,
tenemos a Kyra Harding, ella es diputada del PRD, ella viajó a Ghana, en África, a un evento llamado... A los Guba Awards 2021. Guba Awards 2021, y Guba significa Grow, Unite, Build Africa. Okay. O sea, son como premios africanos. Y bueno, se fue el 5 de noviembre, regresó el 14 de noviembre. El pasaje aéreo se nota que fue primera clase porque costó $5,679. Yo me pregunto cómo llegas a Ghana. ¿Cuál será Tío, la tendrás ruta? que ser un par de... Ahora lo buscamos aquí para ver cuál fue la travesía de Kyra. Y le pagaron $3,600 en viáticos, lo cual nos da un costo de $9,279. En 10 días se gastó $3,600. Así es. Entonces, además de ella, otros 7 diputados también volaron este noviembre del 2021. Por ejemplo, Alina González, del PRD, Corina Cano, del Molirena. Ellos fueron a Madrid, España, para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria número 143. Se fueron el 23 de noviembre y regresaron el 1 de diciembre. Y esta gira nos costó $18,522. Cada tiquete aéreo parece que fue también primera clase, $4,461. Y les dieron $4,800 en viáticos. Eso es buco en Eso- tiquete. Sí, eso es bastante en tiquete. O sea, se nota que es primera clase y Sí, ni sí. siquiera que intentaron una primera clase. Tú sabes, ¿no? Que al final cuando vas a comprar el boleto, no sé, cercano a la fecha o con mucha anticipación, te sale a un mejor precio. No. Fue Claro, estos no full price. buscaron el mejor precio. O bueno, no pareciera, no sabemos, pero no pareciera que buscaron el mejor precio. Cristiano Adames, quien es presidente de la Asamblea, también viajó. Él viajó más cerca a Bogotá, junto a colegas de la Comisión de Gobierno como Víctor Castillo del PRD, Luis Ernesto Carles del Panameñismo, Roberto Ábrego del PRD y Raúl Pineda también del PRD. Esto fue del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Los pasajes costaron $782 cada uno y el de los otros 3 diputados $1,013 cada uno. No se sabe por qué la diferencia de precio entre unos y otros, si lo habrán comprado en distintos momentos, no sé. Recibieron $1,100 en viáticos. En ese viaje hay que resaltar que ellos, o sea, según el reporte legislativo, ellos fueron a Colombia como para una gira donde se estaba hablando de la ley de extinción de dominio. Esa es una ley que ahorita se está buscando pasar, presentó el Ministerio de Seguridad, que se está buscando pasar como para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y demás, y ellos fueron como que a esta gira. Y para ese mismo viaje, me acuerdo que el diputado independiente Juan Diego Vázquez puso un tuit donde dijo que no se estaban gastando fondos porque él lo estaba llevando como que... Él había puesto que realmente esos viajes lo estaba invitando más bien la Embajada de los Estados Unidos. Sí, porque la Embajada de Estados Unidos está como que empujando buco esta ley de extinción de dominio. Él había dicho que él lo había invitado que había sido auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, que iban a Bogotá a hablar no solamente de la extinción de dominio, sino también, era así, que iban a visitar la Sociedad de Activos Especiales, un búnker de Fiscalía General de la Nación de Colombia, Fiscalía Delegada contra las Finanzas Criminales y al Tribunal Superior de Bogotá. Básicamente escribió una buena rendición de cuentas en las que explicó de qué era el viaje más o menos, y era también sobre como para entender cómo funcionaban las estructuras criminales y cómo se financiaban estas estructuras criminales y cómo cortarles esas finanzas. Ahora, a mí me pareció muy chistoso, me pareció muy chistoso que se hablara de que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional iba a viajar para que les hablaran sobre cómo cortarle las finanzas a las organizaciones criminales, porque bueno, sabemos o estamos viendo... hemos visto el crecimiento, o bueno, no sé si el crecimiento... Hemos visto patrones que llaman la atención. Hemos visto patrones que llaman la atención de crimen organizado junto a la política y específicamente la Asamblea Nacional. A mí me parecía un poco curioso que se invitaran a personas, no sé, como que invitaran a una persona a enseñarle cómo y bueno, invitar, va a poder chifiar más adelante. Invitar, pero que después la Asamblea tenga que pagar el tiquete. O sea, en el caso de estas personas, ¿sabes? Esa es la parte que no entiendo, o sea, a Juan Diego entonces sí le pagan el viaje. No sabemos si es que Juan Diego dijo que yo no voy, si la Asamblea me lo va a pagar, llévenme. Y estas no otras tenemos idea. personas que salen aquí, que les voy a decir quiénes son Víctor Castillo, Luis Carles, Roberto Ábrego y Raúl Pineda. Son los diputados que viajaron a Colombia. Y luego fueron este Eric viaje. Polo y Álvaro Céspedes, que son asesores de Adames, Irving Ríos, que es subdirector de asesoría legal en asuntos plenarios. Esos pasajes fueron un poco más baratos porque probablemente los mandaron para atrás. Entonces, creo que el tema, o sea, en total fueron $51,000 en viajes como que entre noviembre y diciembre, principios de diciembre. Sí, no solo viajan diputados, sino también viajan funcionarios de la Asamblea.
pero generalmente los funcionarios de la Asamblea tienen un pasaje mucho menos costoso. Yo creo que que sobre el de este los tema diputados. es interesante, o sea, como que eso no pasa solo en Panamá. Los diputados, como que el viajar Les siendo encanta. diputado es normal en que sucede. A mí en lo personal no me parece que el viaje en sí está mal. Lo que está mal es que viajan y después regresan sin nada para mostrar por ese viaje. Y Porque, también- o sea, si es que la asamblea, la asamblea, ponte en este caso en particular, la asamblea invirtió, o sea, el Estado panameño invirtió en mandar a estos diputados a investigar y aprender y demás, y ellos regresan con un informe que utilizan de insumo para discutir la ley de extinción de dominio. Ok, o sea, como que hay algo, pero ¿cuántas veces aquí no hemos reportado viajes? Dizque a la... No me acuerdo que había Turquía. dizque, una conferencia de la leche. Dije, para el agropecuario. Y era, dije, ¿esto qué es? O sea, como que, ¿por qué estamos...? Ese fue en el periodo ¿Y pasado. con qué regresas? Entonces es como que, no sé, me parece que evidentemente es como que, y lo vemos, y vuelve y pasa, y ellos sienten como cero obligación de rendir cuentas de qué fue lo que fueron a hacer. Sí, no existe una buena transparencia en el tema de los viajes, por ejemplo. En el tema de Colombia nos enteramos más o menos de lo que se trata porque el diputado Juan Diego Vázquez expuso toda una Porque quiso, no porque tiene explicación, que. exacto, porque quiso, porque sabe que sí tiene que rendir cuentas cuando va a viajar representando al país de Panamá. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos a Kyra Harding, que viajó a Ghana, ciudad de Accra, y ni siquiera en su Instagram tú ves una fotografía en la que explica más o menos ¿Qué fue a qué hacer? fue lo que ella fue a hacer, por qué se gastó ese dinero. O sea, si van a viajar, que sea porque va a haber algún tipo de retorno para el país que va a ser significativo para su función legislativa. No solamente porque quieren viajar porque sí, y no tenemos manera de saber qué es lo que están haciendo si no rinden cuentas. Entonces, lo único que tenemos ahora mismo es este resumen que sale en la página de la Asamblea Nacional, pero no viene un informe, que en mi opinión es lo que se debería hacer, un informe de cada diputado, o sea, de cada viaje oficial en el que se hable cuáles eran los objetivos, qué fue lo que se logró, cómo esto beneficia la labor legislativa del diputado, porque a la hora de la hora, la razón por la que estos diputados pueden utilizar el erario para irse de viaje y para que se le den hasta viáticos, no es porque queremos que paseen, es No, porque es en porque- teoría le deberían traer un beneficio a la Asamblea Nacional del país, y es lo que ha faltado en ver. Y ojalá se inspiren al ver a Juan Diego Vázquez, que claramente se está exponiendo sus motivos, qué es lo que va a hacer. Él puso literalmente la agenda, los lugares que va a visitar, que es muy importante. E ¿no? incluso pone que la asamblea no se está gastando plata en él, cuando en ese caso yo te acepto que la asamblea se gaste plata en él, ¿me entiendes? Como Claro. que si tú me vas a decir exactamente qué vas a hacer y qué vas a traer de ese viaje, paga el viaje. Adelante. Y bueno, y paga el viaje, pero consono con la realidad. O sea, no necesariamente te tienes que ir en la súper primera clase, ni necesariamente te tienen que dar $1,000 por día de viático. O sea, como que, pero bueno. Ya nos quedamos sin tiempo para variar. Eso fue todo por hoy en otro episodio del podcast Sin Nombre. Escríbanos en Twitter si quieren que hablemos de algún tema. Nuestros handles son Dalia, _Pichel. @no soy Irma. Y bueno, eso fue todo por hoy. Chao.